Ya, entonces vamos a partir con la clase teórica número 24, histología del sistema cardiovascular. ¿Por qué es relevante esta clase? Porque vamos a poder ver que es un sistema vital para asegurar la distribución del oxígeno, los nutrientes, las hormonas, las vitaminas y las células que ya habíamos visto en la clase anterior. Todas ellas viajan a través del sistema cardiovascular y además nos permite hacer el retiro de productos de desecho que tengan las células y poder eliminarlas de nuestro organismo. Todo eso gracias a un sistema de arterias, venas y el corazón principalmente. Entonces, su asistencia, que ya la marcaron, los objetivos de aprendizaje y vamos a ver en esta sesión generalidades del sistema cardiovascular, la coagulación, la circulación en general, el corazón, los vasos sanguíneos, las arterias, los capilares y las venas. Entonces, partimos la clase con el hecho de preguntarles qué tipo de tejidos fundamentales esperan encontrar en las estructuras cardiovasculares. Mírenlas bien. ¿Qué tejidos podemos encontrar? Muscular, ya. ¿Qué más? Ya. Conectivo, bien. En las valvas o válvulas. Epitelial, recubriendo los interiores de los vasos sanguíneos, perfecto. ¿Y qué otro más? ¿Cómo creen que se contrae el corazón? A través de una conexión nerviosa eléctrica. Así que sí, podemos encontrar los 4 tipos de tejidos fundamentales en el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular funciona simultáneamente como una bomba y una ruta que distribuye a través de un circuito cerrado la sangre a través del cuerpo. Partimos iniciando con esta bomba la sangre hacia los tejidos, suministrándole sangre alta en oxígeno, oxigenada porque viene desde los pulmones. Y luego esta sangre retorna hacia el corazón y los pulmones desde los tejidos, permitiendo en las venas que ocurra el drenaje y el retorno hacia el corazón. ¿Ya? Se forma un circuito cerrado que nos permite que la sangre se mantenga en circulación constante y podamos suministrarle oxígeno y nutrientes y sacar aquellas cosas que no nos sirven, como el dióxido de carbono. Se suministra, por lo tanto, y se retiran gases, se aportan nutrientes, desechos metabólicos, hormonas, sustancias de señalización, fármacos, así es como funcionan los medicamentos, toxinas, anticuerpos, células, y todo esto ocurre en un intercambio bidireccional, o sea, desde y hacia el sistema circulatorio, van y vienen, formando este ciclo en que tenemos el corazón que impulsa la sangre a través de la presión pulsátil. Luego vienen las arterias, que son vasos que van a ir disminuyendo su calibre a medida que se van alejando del centro del sistema cardiovascular. Los capilares, que van a dar lugar al lecho microcirculatorio, donde vamos a encontrar que está formado simplemente por una capa de endotelio y que facilita el intercambio de los gases solutos que podamos encontrar en la sangre en circulación. Y posteriormente esta sangre se va a empezar a devolver a través de lo que son las venas, que van a ir aumentando en calibre a medida que nos vamos acercando hacia el corazón de vuelta, presentando válvulas para que se evite el retorno indeseado
porque piensen que aquí las venas van con poca presión y esa presión tiene que luchar contra la fuerza de gravedad para poder devolverse al corazón, que es el sitio donde de nuevo se va a salir hacia los pulmones, de los pulmones vuelve al corazón, del corazón vuelve a salir a la circulación sistémica y así se cumple el ciclo. Eso es lo que podemos ver en esta diapositiva, en la cual tenemos la organización funcional del sistema cardiovascular, que la podemos dividir en dos, la circulación pulmonar y la sistémica. Y se dice, en base a esto, que tenemos dos corazones. El primer corazón se encarga de, que es el derecho, de enviar la sangre hacia, la recibe y enviarla hacia los pulmones, que es donde va a estar ocurriendo el proceso de oxigenación de la sangre. Para luego que esta sangre, que ya está libre de CO2 o con mucha menor cantidad de CO2 y altos niveles de oxígeno, retorne hacia el corazón izquierdo, desde donde va a salir empujada a la circulación sistémica. La circulación sistémica se refiere al resto del cuerpo. Hígado, vaso, intestinos, riñones, músculos del pie, la pierna, el sistema nervioso, por ejemplo, todos ellos van a estar siendo considerados dentro de la circulación sistémica, el cual consume aproximadamente el 70% de la sangre y es un sistema que funciona a alta presión. Piensen que la sangre se tiene que lograr mover por impulso hacia todo el cuerpo humano. Y en particular, si hablamos de presión y tiene que funcionar a alta presión, porque de aquí para abajo me sale más sencillo mandar la sangre, en el sentido de que vamos a favor de la gravedad, o sea, va cayendo la sangre. Pero si lo pensamos desde acá para arriba, desde el mediastino hacia arriba, hacia la cabeza, estamos en contra de la gravedad. Por lo tanto, tiene que empujarlo de tal manera, tiene que hacer tal presión que la sangre logre llegar al cerebro y se puede irrigar. Una persona está así, colgada y su cabeza mira hacia abajo. Eso puede hacer que llegue más sangre a esta parte y por eso queda inconsciente. No sé si llegan al estado de la inconsciencia, pero sí se acumula más sangre, porque cuesta el retorno venoso. Pero sí, uno siente que se empieza como a llenar de sangre la cabeza. No sé si llega en el estado de inconsciencia. Eso tendría que buscarlo. Pero sí se acumula sangre por el hecho de la gravedad. Levante los pies para que la idea es que se desmaya, se tira al piso, entonces ya no lucha contra la gravedad, y levanten los pies para que mayor cantidad de sangre, no la necesitan las piernas, y mayor cantidad de sangre logre llegar hacia lo que es cerebro, cráneo en general, para que vuelva al estado de conciencia. Entonces, después de haber pasado por los pulmones, pasa al corazón izquierdo y aquí se empuja con fuerza, con alta presión, hacia los tejidos y desde los tejidos va a retornar a través de las venas al corazón derecho, cerrándose el ciclo. Y el corazón mismo también necesita un suministro de sangre que corresponde al 12% de la sangre en corazón, también para que el mismo como órgano pueda funcionar. ¿Ya? No solamente es una bomba, sino que también requiere suministro sanguíneo. Entonces tenemos que este diseño es doble secuencial, se denomina, permite por una parte que los pulmones oxigenen la sangre y que los tejidos reciban suministro constante adaptado a las demandas metabólicas que tenga el cuerpo humano. Para partir, vamos a ver la histología del corazón y vamos a dividirlo en sus componentes. El corazón es un órgano muscular hueco dividido en 4 cámaras, 2 atrios o aurículas,
y 2 ventrículos. Cada uno por el lado, tenemos 2 para el lado derecho, 2 para el lado izquierdo. Estas cámaras están separadas por septos, por lo menos en los ventrículos, y permiten adicionalmente la división con los atrios. Tenemos, por ejemplo, el tabique interatrial, que ahí está, septo interatrial, que separa los atrios, y el septo interventricular, que separa los ventrículos. Y adicionalmente, entre medio de estas cámaras están las válvulas que permite el flujo unidireccional de la sangre. Tenemos las valvas o válvulas atrioventriculares, que pueden ser la tricúspide en el lado derecho, que es la que está acá, o la válvula mitral o bicúspide, que se ubica en el lado izquierdo. Y también tenemos las válvulas semilunares, que se ubican a la salida de los ventrículos, que no se logran ver en esta fotografía. Solamente acá, que sería la aórtica, y no se logra ver la pulmonar. Debería estar por acá. Adicionalmente, el corazón se caracteriza porque tiene un sistema de conducción de impulsos nerviosos. Vamos a encontrarlos que se encuentra a través, ya sea en nodos, que hay nodos por acá y hay un nodo atrioventricular, y de esos nodos se extienden haces, que son las prolongaciones axónicas, que inervan al tejido muscular cardíaco estriado, a los cardiomiocitos. Y eso permite el proceso de contracción del corazón. Y adicionalmente, como yo les dije, que es un músculo y es un órgano, también tiene su sistema de irrigación propio, que es a través de los vasos coronarios. Cuando ocurre la formación de un trombo a nivel de los vasos coronarios es cuando hablamos de un infarto al miocardio, que deja de haber irrigación hacia ciertos sectores del músculo cardíaco, por lo tanto hay hipoxia y hay muerte celular del sitio en el cual está tapado con el trombo. Entonces tenemos que principalmente el corazón, su pared, está formada por 4 capas histológicas principales: el pericardio, el epicardio, el miocardio y el endocardio. Partiendo desde más afuera hacia adentro, tenemos que el pericardio es la envoltura más externa, que es un saco fibroso y seroso que rodea el corazón y permite que éste lata sin que ocurra fricción entre el corazón y la cavidad torácica, además de los huesos que están presentes en la cavidad torácica. Luego tenemos al pericardio, que se divide en 2 capas. La primera capa es la externa fibrosa, formada por tejido conectivo denso no modelado, que le da soporte estructural y lo fija al diafragma. Entonces nos permite que el corazón esté ubicado en una posición gracias a esta capa del pericardio, no se nos mueva de ahí, ¿ya? Al igual que los grandes vasos que se extienden desde el corazón. Y más internamente tenemos la capa interna serosa, que se divide en 2 hojas: el pericardio seroso parietal, que está adherido a la capa interna de la capa fibrosa, este de aquí, y luego tenemos al pericardio seroso visceral, también llamado epicardio, que es este que está acá, que está en contacto directo con el miocardio, que es el tejido muscular del corazón. En este espacio que queda entre el epicardio y el pericardio se encuentra la cavidad pericárdica. En la cavidad pericárdica podemos encontrar el líquido pericárdico. Ese líquido
la gracia que tiene es que permite el deslizamiento libre del corazón dentro de sus saquitos y que no haya roce con los sacos protectores que presenta por fuera. Entonces así el corazón puede latir libremente en un ambiente donde no hay fricción, porque está en un líquido. No va a estar ocurriendo, el coeficiente de fricción va a ser muy pequeñito. Más hacia el interior tenemos bueno, ya hablamos del pericardio fibroso, y posteriormente vamos a tener el miocardio, donde están las células contráctiles, y luego el endocardio, que es un epitelio en el cual va a estar en contacto directo con la sangre. Aquí tenemos, por ejemplo, el pericardio, que se divide en tesacos fibroso, en una capa externa fibrosa y una interna serosa, y lo pueden ver en sus composiciones histológicas. El primero, la externa, el pericardio seroso, por ejemplo, está conjunto a un tejido adiposo, y la capa serosa, interna serosa, es más que nada un epitelio cúbico simple, y por debajito encontramos ya las fibras musculares. Luego tenemos al epicardio. El epicardio se caracteriza porque es la capa más externa del corazón propiamente tal. Y el epicardio está compuesto por dos elementos principales, el mesotelio y el subepicardio. El mesotelio es un epitelio plano simple que puede ser cúbico a escamoso y es la continuación del pericardio seroso. Esto va a depender la distribución que tenga de la tensión que esté ocurriendo dentro del corazón, ¿ya? Y esta capa es la que reviste externamente al corazón y va a ser la que va a estar produciendo el líquido pericárdico, ¿ya? Entonces el mesotelio del epicardio produce el líquido pericárdico. Y por otra parte, el subepicardio es tejido conectivo laxo por donde van a estar atravesando vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, ganglios y tejido adiposo. Entonces, en las imágenes acá abajito tenemos a el epicardio, la cavidad pericárdica, está su mesotelio, está el subepicardio y posteriormente viene el miocardio. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Miocardio. El miocardio es la capa más gruesa del corazón y es donde encontramos las células cardíacas estriadas, ¿ya? La imagen de la prueba era cardíaca estriada, por ejemplo. Pero se podía haber confundido con esquelética, así que por eso igual se buena si ponían músculo esquelético estriado. ¿Qué gracia va a tener? Que va a estar compuesta por células musculares estriadas cardíacas que son contráctiles, por su parte, que son las más abundantes, se ubican en forma de espiral alrededor de cada cámara y van a tener la capacidad de hacer el proceso de contracción de forma eficiente y uniforme porque van a tener el comportamiento de sincicio. Comportamiento de sincicio quiere decir que todas van a trabajar en conjunto, se van a contraer de manera conjunta al mismo tiempo. ¿Ya? Es como que fueran una sola gran célula. Ese es el comportamiento de sincicio. Por otra parte, tenemos las células especializadas que se subdividen en endocrinas y de conducción, en las cuales podemos encontrar a nivel de las aurículas las endocrinas que secretan el péptido natriurético de tipo B, llamado BNP, que en el laboratorio nos sirve para ver, por ejemplo, si hubo daño cardíaco, y adicionalmente la función que cumple es hacer un balance electrolítico del plasma, o sea, balancear los niveles de sodio, potasio que estén en el plasma, señalizando
hacia los riñones, que es donde va a ir a actuar. Y adicionalmente tenemos células especializadas de conducción que dan lugar al marcapasos del corazón y a las miofibras de conducción cardíaca que permiten la generación y la conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, tenemos que los cardiomiocitos se caracterizan por tener 1 a 2 núcleos centrales, una disposición más ramificada. En esta fotografía no se nota tanto, pero es más ramificada. De presentar sus estrías de músculo cardíaco estriado. Y adicionalmente lo que los destaca son los discos intercalares, dado las conexiones comunicantes que existen entre cada cardiomiocito. ¿Dudas, consultas? Pasamos ahora al endocardio. El endocardio se caracteriza porque es la capa más interna del corazón que se encuentra, como yo les contaba, en contacto directo con la sangre y está formado de manera tal que se asemeja a la íntima de los vasos sanguíneos y cumple con funciones de mantener la integridad del flujo sanguíneo y la conducción eléctrica. Se puede dividir en endotelio y en subendotelio. El endotelio está formado por un epitelio plano simple apoyado sobre una capa de tejido conectivo que se caracteriza por ser una superficie lisa no trombogénica. O sea, esta superficie va a estar conformada de manera tal que sobre ella no se van a formar coágulos, no se van a formar trombos, ¿ya? Con eso es un mecanismo de protección del mismo corazón frente a las grandes fuerzas que se generan y evita que se formen coágulos que puedan llegar, por ejemplo, a una pierna, a un vaso sanguíneo de una pierna y me generen un infarto a nivel muscular. O que se pueda desplazar el trombo y llegue al cerebro y tengamos un accidente cerebrovascular. Así que es una capa de protección en general. Y en el subendocardio vamos a encontrar tejido conectivo laxo que va a estar siendo atravesado por vasos sanguíneos, miofibras de conducción cardíaca y también nervios que permiten la contracción y la conducción del impulso cardíaco. Por otra parte, tenemos que también a nivel del endocardio se va a formar lo que son las válvulas o valvas, que ya habíamos hablado que pueden ser atrioventriculares, cuando estaban entre el atrio y los ventrículos, y las semilunares, que era cuando salían por los grandes vasos del corazón, la aórtica, y están conformados principalmente por tejido conectivo y le permite al corazón de que haya un flujo unidireccional de la sangre, ¿ya? Que pase del atrio hacia el ventrículo, del ventrículo se va hacia los pulmones, de los pulmones vuelve, sale hacia el otro atrio, baja, no se puede devolver gracias a la presencia de las válvulas y vuelve a salir a circulación sistémica. Respecto a las válvulas cardíacas o valvas, esta es su composición. La podemos dividir en 3 capas, que son la fibrosa, la esponjosa y la atrial, en este caso de las válvulas atrioventriculares, y en las válvulas semilunares la disposición es al revés, la fibrosa, la esponjosa y la ventricular. Con respecto a las 3 capas, la primera, la fibrosa, se caracteriza por ser rica en fibras de colágeno, además de presentar células intersticiales valvulares, y lo que le otorga rigidez y soporte estructural al tejido cardíaco. Ahí lo pueden ver. De hecho, ahí están las tinciones también. Ahí se ven las fibras colágenas, por ejemplo. Por otra parte, la capa esponjosa es alta en proteoglicanos. También tenemos células intersticiales valvulares y se encarga de absorber las fuerzas mecánicas, en particular de cuando ocurren las contracciones
y los envíos de sangre desde una válvula a otra. Entonces, esta parte funciona como apoyo mecánico, ¿ya? Como amortiguador por los golpes que se puedan generar. Y luego tenemos la capa atrial o ventricular, dependiendo del tipo de válvula que estemos observando, que va a ser rica en fibras elásticas y adicionalmente presenta sus células intersticiales valvulares y va a estar siendo recubierta por una capa de células endoteliales en ambos lados, ya sea para el atrio y el ventrículo, y en el caso de las semilunares, el vaso sanguíneo y el ventrículo. ¿Vamos clarito? Súper. Sistema de conducción del corazón. El corazón se caracteriza porque tiene su propio sistema de conducción del impulso nervioso, que es responsable de generar y propagar los impulsos nerviosos que llevan a la contracción del corazón y que esta contracción sea de forma rítmica. ¿Ya? Todo parte con el nodo sinusal que se ubica en el atrio, en este caso, si no me equivoco, es el atrio derecho, gracias, sí, porque se miran hacia el lado opuesto, en el atrio derecho, y que extiende sus haces internodales para luego formar lo que es el nodo atrioventricular. El nodo sinusal es quien forma el marcapasos natural, ¿ya? Es quien empieza a dar los impulsos para que las células se contraigan. Y luego se extiende hacia el nodo atrioventricular, que es donde van a estar recibiendo los impulsos cardíacos, pero la gracia que permite este nodo atrioventricular es que se genere una demora temporal entre la contracción de las aurículas con respecto a la contracción de los ventrículos. Porque si no estuviera el nodo atrioventricular, se contraería todo junto y no nos serviría. Primero tenemos que hacer que se contraigan los atrios y luego se contraen los ventrículos. Y eso ocurre gracias a la presencia del nodo atrioventricular. Desde el nodo atrioventricular, que retrasa ligeramente la conducción, como les dije, descienden por el haz de His, que es este, el haz atrioventricular o de His, se escribe H-I-S, que se va a dividir en la rama derecha y en la rama izquierda. Y luego, finalmente, se van a dar lugar a las fibras de Purkinje, que se ramifican profundamente hacia el miocardio ventricular y permiten la contracción del ventrículo. Entonces tenemos que todo parte en el nodo sinusal, sigue hacia los haces internodales, llega al nodo atrioventricular, aquí ya ocurrió la contracción de los atrios, el nodo atrioventricular manda la señal hacia los haces atrioventriculares derecho e izquierdo y permite la conducción del impulso nervioso a través de las miofibras de conducción cardíaca a nivel de los ventrículos y ocurre la contracción de estos. Vamos a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en general se caracterizan porque tienen tres capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es la capa más interna de los vasos sanguíneos y se caracteriza por estar conformada por un epitelio simple plano. Luego de ese endotelio viene el subendotelio formado por tejido conectivo laxo. En vasos de mayor calibre podemos encontrar la lámina elástica interna, que es una capa de fibras elásticas que separa la túnica íntima de la túnica media. Luego viene la túnica media, que es la capa intermedia, que va a estar muy desarrollada en las arterias y sus derivados.
Se le cayó el teléfono. Y que está conformado principalmente por células musculares con disposición circular. Si se fijan, va teniendo disposición circular estas células musculares. Y son de carácter de músculo liso. Por lo tanto, su contracción es de tipo voluntaria o involuntaria. Si son músculo liso, involuntario. Perfecto. Encontramos las fibras y las lamelas elásticas, fibras reticulares y proteoglicanos. Y también encontramos la lámina elástica externa que nos separa de la túnica adventicia. La túnica media está más desarrollada en las arterias en comparación a las venas. Y con respecto a la túnica adventicia, que es la más externa, está conformada por tejido conectivo laxo, además de presentar fibras colágeno de tipo 1 y fibras elásticas que le confieren resistencia y flexibilidad al vaso sanguíneo. Y en vasos de mayor calibre vamos a encontrar que a través de la túnica adventicia están atravesándose vasos sanguíneos que se denominan vasa vasorum y además van a estar atravesándose nervios que se llaman nervi vascularis. ¿Ya? En el caso de la comparación, como yo les dije, las arterias van a tener una túnica media más desarrollada y en el caso de las venas, ellas van a tener una capa adventicia más desarrollada en comparación a las arterias. Así pueden hacer la discriminación. Pueden pensar en las arterias como que fueran un tubo de PVC, muy resistente, y las venas son serían como la estructura de una bombilla, ¿ya? Más fragilitas y más flexibles. Vamos con las arterias. Voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Y las arterias elásticas tienen un diámetro sobre los 10 milímetros. Se caracterizan por conducir grandes volúmenes de sangre desde el corazón hacia arterias de menor calibre. Poseen una túnica íntima formada por un endotelio que presenta cuerpos de Weber-Palade, que básicamente son componentes para la coagulación. En caso de que haya alguna ruptura a nivel aórtico, se pueda coagular. Aquí ya hay procesos de coagulación y para que no haya un derrame sanguíneo tan severo. ¿Ya? Adicionalmente, en el subendotelio podemos encontrar tejido conectivo laxo y células musculares lisas, lo que permite que se forme una lámina elástica interna que está fenestrada. Fenestrada es que tiene pequeñas perforaciones a través de la cual pueden ingresar nutrientes, ¿ya? De la misma sangre que está en circulación. Luego tenemos la túnica media, en la cual podemos encontrar hasta 50 capas de musculatura lisa y le permite resistir las grandes presiones de la sangre eyectada desde el corazón. Y finalmente tenemos a la capa adventicia, que es delgada y está poco desarrollada, pero a través de ella pasan vasos sanguíneos y inervaciones nerviosas. ¿Cómo vamos? Ya. Luego tenemos las arterias musculares, que son las que miden entre 1 a 10 milímetros. Son arterias que se encargan de la distribución de la sangre, modulando el flujo sanguíneo mediante la contracción o relajación de su capa media. Se caracterizan porque su túnica íntima, de nuevo, presenta los cuerpos de Weber-Palade. En caso de que haya alguna ruptura, puede haber un proceso de coagulación. En el subendotelio podemos encontrar un tejido conectivo laxo con células musculares lisas y una lámina elástica interna que va a estar muy gruesa y desarrollada, lo que le permite diferenciarla histológicamente de otras estructuras, que sería la túnica íntima. Luego viene la túnica media. Ahora ya tenemos menos capas de fibras elásticas, 40 aproximadamente, de células musculares,
Y lo que permite esta capa, esta túnica media, es distribuir la sangre a los tejidos mediante la relajación y contracción de la capa media. Y finalmente viene la túnica adventicia por fuera, que es más delgada y poco desarrollada. Sigue presentando los nervi vascularis, los nervios de la vasculatura, pero hay menor desarrollo de los vasos sanguíneos. Luego tenemos las arterias pequeñas, que ya van a estar ubicándose en distintos órganos que regulan el flujo sanguíneo de manera local y la resistencia periférica. Las arterias pequeñas que miden entre 1 a 0,1 milímetros de diámetro, tienen una túnica íntima, de nuevo con cuerpos de Weber-Palade y escaso subendotelio. La túnica media aquí ya se redujo, hay 3 a 10 capas de células musculares que regulan el movimiento de la sangre mediante vasoconstricción y vasodilatación, y la tónica adventicia, que sigue teniendo la inervación nerviosa, pero ya no tiene vasos que la atraviesen, vasos sanguíneos que la atraviesen. Y las arteriolas, que son las diámetro más pequeño, que puede ser entre 10 a 100 micrómetros, se caracterizan porque tienen una túnica media formada solamente por un endotelio, sin un subendotelio visible. La túnica media se caracteriza por presentar 1 a 3 capas de músculo liso, de manera que controla de manera eficiente el flujo sanguíneo hacia el lecho capilar. Y la túnica adventicia es una lámina delgada de tejido conectivo. Y aquí llegamos a donde se vuelven los vasos sanguíneos más pequeños, que son los capilares, que se caracterizan por tener un diámetro entre los 4 a 10 micrómetros. Adicionalmente, esto permite que los glóbulos rojos pasen de forma en fila india, uno detrás del otro, y con esto puedan suministrar sangre a lugares tan distantes como por ejemplo los bordes de la piel, capas más externas de los órganos y así sucesivamente, los lugares más alejados de las arterias. Esencialmente nos permiten el intercambio de gases, metabolitos, fármacos y nutrientes. Tenemos que están conformados por una túnica íntima de solo endotelio, no tiene túnica media ni adventicia, pero pueden presentar una túnica media con unas células llamadas pericitos, que son células contráctiles que rodean al endotelio de la túnica íntima y cumplen funciones de soporte estructural, reparación vascular y regulación del flujo sanguíneo. Y los vasos capilares los podemos clasificar en 3 tipos: continuos, fenestrados o sinusoides. Los continuos presentan un endotelio y una membrana basal continua, sin ningún tipo de perforación. Ya no dejan salir los componentes en general. Se encuentran, por ejemplo, en tejido muscular, en pulmón y en el sistema nervioso. ¿Ya? Y ellas se encargan de un control estricto del intercambio que va a ocurrir entre sustancias, entre estos sitios de los órganos que les mencioné y lo que va pasando por la sangre. Luego tenemos los capilares fenestrados, que aquí sí presentan perforaciones en el endotelio, pequeños poros, pero la membrana basal es continua, lo que le va a permitir un mayor intercambio de sustancias sin perder la selectividad que posee, y lo vamos a poder encontrar en glándulas endocrinas, en el intestino delgado y en riñones, donde aquí ya se necesita un proceso mayor de filtración. En el caso del intestino, para que ingresen los nutrientes, glándulas endocrinas para que salga directamente hacia la sangre, y de los riñones para que haya el proceso de filtrado del plasma y podamos sacar componentes que no necesitamos en circulación. Finalmente tenemos los de tipo sinusoides, en el cual aquí ya tenemos tanto el endotelio como la membrana basal, que son discontinuas, tienen pequeñas perforaciones en la práctica, y aquí
van a permitir el paso de macromoléculas, moléculas muy grandes, como proteínas, por ejemplo, y también el paso de células. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de capilares se encuentran en la médula ósea, que me permite que salgan desde la médula ósea células, por ejemplo, un glóbulo rojo recién maduro o un linfocito que se va a tener que ir al timo. Entonces, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la médula ósea y va a tener esa función. También lo podemos encontrar a nivel del hígado y del vaso. Del vaso porque dijimos que hacía remoción de los glóbulos rojos viejos. Ya. Y aquí se forma el nicho microcirculatorio, que básicamente tiene como función nutrir los tejidos y eliminar los desechos. Vamos con los capilares, que se caracterizan porque son estructuras que poseen un endotelio capilar y un mecanismo de transporte en particular. Su endotelio está formado por células planas, tiene un grosor de 0,2 micrómetros, hay filamentos intermedios conformados por las proteínas desmina y vimentina, y hay uniones ocluyentes y estrechas, y el transporte de las sustancias va a ocurrir por difusión. Puede ser de tipo pinocítico, en el cual se va a formar una invaginación en la membrana, va a capturar el componente que está en el lumen sanguíneo y va a transportar esta vesícula hacia el tejido conectivo y ahí va a liberar las sustancias que estaban en la sangre. Puede ser de tipo Trans-Golgi, en el cual hay ya formada una vesícula que está asociada a clatrina, que es una molécula que permite dar soporte estructural a la vesícula. Si se fijan, de nuevo, se vuelve a unir con su membrana, logra capturar sustancias que están en el lumen y se lo lleva selectivamente hacia el tejido conectivo. Y en el caso del transporte transiente, este es cuando tenemos capilares, por ejemplo, fenestrados, en que aquí, de hecho, si se forma una vesícula a nivel de la membrana, se puede formar un paso directo entre el lumen y el tejido conectivo. ¿Se fijan acá? Y acá también. Bueno, les hablé sobre los pericitos rodeando los vasos sanguíneos que tienen capacidad de asociarse con las células endoteliales mediante uniones comunicantes y que le permiten coordinar ambas capas manteniendo la integridad vascular y participar en los procesos de remodelación, así como también participar en la contracción de estos capilares a través de las proteínas tropomiosina e isomiosina que están presentes dentro del pericito. Y de esta forma, a nivel de los capilares, se regula el flujo sanguíneo. Por ejemplo, cuando tenemos mucho frío, los pericitos hacen su función en los capilares sanguíneos, se contraen y evitan que la sangre se vaya hacia esos sitios porque tenemos que llevarla hacia órganos más vitales, por ejemplo. Nos queda poquito. Vamos con las vénulas, que tienen un diámetro entre 10 a 100 micrómetros. Se caracterizan por presentar un endotelio sin válvulas y una túnica media en la que se presentan pericitos y músculos lisos y permiten el drenaje desde el lecho capilar, o sea, ya partimos el camino de vuelta hacia el corazón. Tenemos después las venas pequeñas de diámetro de 0,1 a 1 milímetro que presentan una túnica íntima donde encontramos un endotelio y un subendotelio con escasas células musculares. Y a nivel de esta túnica íntima nos permite que ocurra la diapédesis de los leucocitos, que básicamente es que los leucocitos se puedan pegar a esta túnica íntima y la puedan atravesar para dirigirse hacia el tejido donde está ocurriendo una infección. ¿Ya? Es a nivel de las venas pequeñas donde los leucocitos van a poder hacer este proceso de diapédesis y salir hacia donde están siendo llamados.
Tiene una túnica media de 2 a 3 capas de músculo liso y tiene una túnica adventicia más gruesa que la túnica media y puede responder selectivamente a péptidos vasoactivos y P-selectina. Luego tenemos las venas medianas de 1 a 10 milímetros de diámetro que tienen una túnica media en la cual se presenta un endotelio donde hay desarrollos de válvulas para que se impida el flujo retrógrado, o sea, ya que vaya la sangre en un solo sentido. Y a nivel del subendotelio tenemos tejido conectivo laxo y musculatura lisa. La túnica media, por su parte, está formada por esta capa muscular circular de 3 a 5 capas, no una capa muy desarrollada, pero presenta altas fibras reticulares. Y finalmente encontramos la capa adventicia, formada por tejido conectivo laxo y fibras elásticas, y pueden contener fascículos longitudinales de musculatura lisa, lo que ayuda a mantener la forma del vaso y puede intervenir en movimientos pasivos de contracción que permiten el movimiento de la sangre junto con la contracción de los músculos esqueléticos circundantes. O sea, aquí hay un proceso por lo menos de contracción, ya que no tenemos tanta presión de regreso, no hay prácticamente. Aquí ya tenemos musculatura que nos ayuda a impulsar la sangre. Y tenemos las venas grandes, ya de más de mayores a 10 milímetros, donde tienen una túnica íntima que está formada por el endotelio, con la presencia de sus válvulas, el subendotelio, formado por tejido conectivo laxo con musculatura dispersa, para luego encontrar la túnica media con su músculo liso a nivel circular, que sigue siendo menos robusta que en comparación a las arterias, y en la túnica adventicia, que es la capa más gruesa y desarrollada en las venas, podemos encontrar fascículos longitudinales de musculatura lisa que representa una adaptación funcional que contribuye a mantener el tono venoso y facilitar el retorno de la sangre hacia el corazón. Entonces, chicos, eso sería el sistema cardiovascular, y nuestra actividad del cierre del día de hoy es: 1. ¿Qué capilar posee una membrana basal discontinua? Capilar discontinuo, el fenestrado, el sinusoide o el continuo. ¿Segura? No existen capilares discontinuos. Tenemos solamente continuos, fenestrados y sinusoides. Descartamos la A. Por lo tanto, ¿cuáles serían? La sinusoide, perfecto. Ese sí tiene la membrana basal discontinua. Y la segunda, esta está de regalo. El tejido muscular presente en el miocardio es esquelético, liso unitario, liso multiunitario, cardíaco. Cardíaco. Perfecto. La bibliografía. Y terminamos por el día de hoy. Eso fue la clase de sistema cardiovascular.